Estudiaremos en esta ocasión la lección número 4 del tercer trimestre del año 2025. También les comparto que esta es la última grabación que voy a hacer con estos espejuelos. Mañana es el día de mi primer cirugía de catarata. Después eh, tendré que esperar un tiempo para seguir grabando hasta que tenga otros espejuelos que me permitan continuar mis lecturas, mis estudios y también mis grabaciones. Esta cuarta lección habla de las plagas. Estamos estudiando el folleto que habla del éxodo de Egipto y antes que el pueblo de Israel saliera de Egipto, en la batalla que Faraón presentó a Dios para evitar que el pueblo de Israel dejara la esclavitud, y también en la batalla que sucedía entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal, donde Satanás trataba de que el pueblo de Israel nunca llegara a ser un pueblo, y que Dios no pudiera establecer el plan de la redención, y Dios que estaba actuando para que las cosas se hicieran y siguiera adelante el plan de la redención para que el mundo conociera el amor, la justicia de Dios, y que había una manera en que el ser humano podía alcanzar el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mal. En esta lección que vamos a comenzar a estudiar las plagas, donde continuaremos con este estudio que fue la forma en que Dios manifestó su poder delante de Faraón, delante de los egipcios y delante de los israelitas, para que todos supieran que Dios tiene el control de la naturaleza, que Dios es el creador a quien se debe adorar. Dios no envió sus plagas contra el pueblo egipcio. Dios quería salvar también al pueblo egipcio, porque los egipcios, igual que cualquier pueblo que en la humanidad haya existido, igual que cualquier persona que haya existido, que existe o pueda existir en la humanidad, Dios los ama y desea la salvación de cada uno. Pero los prodigios que Dios estaba haciendo iba a demostrar que a lo que Dios disgusta o a lo que Dios ataca son a las cosas que mantienen al ser humano esclavizados en el pecado y también condenados a la muerte. Hay una, mm, un aspecto que quiero señalar aquí. En esta lección se presenta una batalla entre Dios el creador y los dioses creados por el ser humano para adorarlo en vez de adorar a Dios el creador. Y en esto que sucedió aquí, hay un aspecto que quiero señalar, y que en alguna grabación de mis temas que he hecho anteriormente también lo he mencionado, y seguramente a lo largo de mis grabaciones volveré a mencionar. Hay un aspecto que debe quedar claro y que en el estudio en esta lección se presenta bajo la declaración que dice como que Dios endurecía el corazón de Faraón. En realidad,
¿quién endurecía el corazón de Faraón? Era Dios que lo obligaba a hacer algo en contra de su voluntad para que a la misma vez Dios manifestara su poder. ¿Llegaría a ser Faraón en ese sentido una víctima? Igual que es una víctima todo el que se levanta contra Dios. Aunque ya hemos estudiado esto y lo volveremos a estudiar, Dios le dio al ser humano una facultad inherente a toda persona inteligente que Dios creó en el universo. Y esa facultad es la facultad de la libertad, de la elección. Y cuando alguien voluntariamente elige seguir el mal, llega un momento que es esclavo de Satanás, de tal manera que, puesto en las manos de Satanás, la misma persona rechaza a Dios y Dios rechaza a la persona y controlado por el diablo, pues endurece más aún el corazón de la persona que se revela contra Dios. Aquí solamente voy a decir, añadiendo, que el endurecimiento no era que Dios obligaba a Faraón a hacer algo, sino que Faraón se negaba y estaba en contra de Dios y trataba de ir en contra de lo que Dios decía y su corazón así se endurecía. Llegó un momento en que Faraón ya era endurecido porque Dios retira su protección y el diablo lo obliga a endurecerse contra Dios. Y ahí se presenta también como que Dios endurecía a Faraón. Pero Dios daba la libertad y la persona, daba no, Dios da la libertad y la persona toma su elección. En esta misma palabra que estoy diciendo, en esta lección, les presento esto. Tú y yo y cualquier persona inteligente tenemos también la facultad de la elección y nosotros podemos elegir una cosa buena o podemos elegir una cosa mala. Podemos elegir servir y adorar al Dios creador o podemos elegir adorar a los dioses creados por el ser humano. De esta manera podemos elegir adorar a Dios el creador o adorar a Satanás, el enemigo que se levanta en lucha contra Dios y en quien nace el pecado. Vamos a poner nuestra atención ahora a mencionar dioses, las plagas que Dios envía. Vamos a mencionar los dioses que creían que adoraban los, eh, los egipcios. Y al atacar a estos dioses, Dios estaba enseñando lo inútil que es la adoración a los dioses creados por los hombres. Y en estas plagas Dios destruye la posibilidad que con inteligencia alguien vaya a adorar a los dioses inventados y no al Dios verdadero. Entonces, voy a ir mencionando dioses que adoraban los egipcios y que estaban siendo atacados por Dios en las plagas que envió. El primero que voy a mencionar, y aquí aprovecho para decir algo. Yo no domino el idioma egipcio,
yo no domino la pronunciación de otros idiomas y aquí al decir o al leer el nombre de estos dioses, los voy a leer como yo los percibo en el español. Por ejemplo, el primer dios que es atacado es el Nilo, que los egipcios lo adoraban como un dios y lo llamaban Hapi. Yo digo Hapi dándole el sonido a la H como si fuera una J. En algunas ocasiones ese sonido se da en el español. En otras ocasiones no tiene ningún sonido. Me parece a mí que esta H, las palabras para este principal dios, es H-A-P de papá e I. Entonces yo digo, en vez de API, digo happy. Hago la aclaración porque puedo dar pronunciar malos nombres, pero ya aclaro por qué los pronuncio así. Así que el primer dios era Happy, el dios del Nilo. El segundo dios que fue atacado fue el dios Heket, Heket, que era la diosa de las ranas. Después, el dios que fue atacado fue el dios Geb. Pronuncio aquí G, G de García, E de estoy y B alta. Y lo pronuncio Geb o Geb, el dios que tiene que ver con los mosquitos, con las garrapatas, con los piojos, porque en las plagas dice que hubo mosquitos, que hubo garrapatas y hubo piojos, pero era uno de ellos o cualquiera de ellos. Eran animales que salían del polvo de la tierra y que molestaba a los egipcios. Eh, Llegó un momento en que los hechiceros egipcios no podían imitar eh, estas plagas que Dios estaba mandando, Dios las mandaba y surgían. Dios los sacaba a la vida y surgían. Llegó un momento en que los hechiceros egipcios no podían imitarla y llegaron a decir, dedo de Dios es esto. O sea, esto es obra no de inventos, no de falacias, sino era creado por el mismo Dios. Las plagas eran enviadas por el mismo Dios. La otra diosa que adoraban los egipcios era la mosca Guadjet. Aquí, aquí pronuncio Guadjet de dos maneras, o de una manera, W, A de aquí, D de dedo, J, de estoy y T de tomate. Aquí digo web, era la diosa egipcia para las moscas y los pantanos. También otro dios que se llama Hepri. Hepri es la deidad del sol naciente, la deidad de la creación y del renacimiento. Otra deidad que adoraban los egipcios y que fueron atacadas en las plagas era Ator. Era una diosa egipcia del amor y la protección y era representada por la cabeza de vaca. Era la vaca Ator y también Apis, que era un toro, o el toro Apis. También adoraban a Isis, fue otra plaga que tuvieron los egipcios. Isis, que era la diosa de la medicina,
de la magia y de la sabiduría. Se adoraba a Sekhmet, diosa de la guerra y las epidemias, y a Imhotep, dios de la medicina y de la creación. Se adoraba a Nut, que era la diosa egipcia del cielo, y a menudo se la representaba controlando la oscuridad, lo que ocurría bajo el cielo y también en la tierra. Osiris era el dios de las cosechas. Set, tanto él como Isis, eran además considerados dioses de la agricultura. Shu era el dios de la atmósfera. Serapis personificaba la majestad divina, la fertilidad, la curación y la vida después de la muerte. Sin embargo, aclaro aquí, leo lo que este folleto está diciendo, ninguno de los dioses egipcios podía detener el juicio de Dios, porque los ídolos no son nada. Por último, Ra era la principal deidad egipcia, el dios del sol, mientras Tut era un dios que tenía que ver con la luna. Voy a mencionar aquí un proverbio que es el proverbio 16 y que dice, la soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Y eso fue lo que pasó, lo que sucedió con Faraón cuando en una forma soberbia se enfrenta a Dios, lucha contra Dios y eso lo llevó a su ruina y la altivez, el orgullo, lo llevó a ser eh, objeto de su caída. Ahora quiero señalar otro aspecto que estoy haciendo aquí distinto en esta lección. Esta lección la voy a dejar aquí en este mismo instante y la voy a subir en su momento a las redes sociales. Pero solamente he dedicado para esta lección número 4 este espacio de tiempo para hablarles de las deidades egipcias que eran adoradas y que en las plagas Dios las atacó. Para una comprensión suya sobre lo que esto está señalando, es que a la luz del nombre del Dios y lo que representara, usted puede comenzar a estudiar las plagas que caen y va a encontrar qué aspecto estaba, qué dios egipcio, qué idolatría egipcia se estaba presentando en cada plaga. Termino aquí y entonces voy a comenzar otra vez a hablar de esta lección número 4 desde su mismo encabezamiento, pero para presentar otros aspectos que tienen que ver con el estudio de esta lección. Esto lo hago para la facilidad de la comprensión y para que usted tenga un criterio, un conocimiento más amplio con lo que tiene que ver con este aspecto de las plagas. Así que termino aquí y nos vemos en la próxima grabación.